Bien, todo bien. ¿Cara de orto tiene? Vamos a esperar un ratito más, unos minutos más y empezamos. Si alguien quiere hacer una pregunta o algo, a disposición, ¿eh? Yo, profe, le voy a hacer una pregunta sobre el final. En caso de no regularizar y rendir como libre, en el hipotético caso, ¿no? Lo cual es bastante difícil porque la materia es complicada, ¿cómo sería ese examen final? Bueno, qué poca fe te tenés, ¿eh? Hay que estar más arriba No, es con que ese me fue optimismo. muy mal en el primer parcial, no llegué, estoy muy atrasada con la cursada, entonces, al menos que me ocurra Bueno, un milagro del Señor, me la veo bastante bueno, pero fea. no te sientas tan mal porque fue generalizado. Me parece que no sé qué pasó, quizás, pero los resultados no fueron por ahí los que uno imaginaba. Eh, Te explico un poquito. La modalidad libre tienen que rendir un práctico previo bueno, de tipo eliminatorio, digamos, es decir, si no aprueban ese práctico, no pueden rendir o pasar a rendir el examen que rinde cualquier alumno regular, que por lo general es oral, ¿sí? Con preguntitas teóricas prácticas, o sea, no es de desarrollar ejercicios al final, pero bueno, por ahí dentro del desarrollo de algún tema puntual, por ahí alguna cuestión práctica se podría llegar a tocar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tiene el alumno libre del alumno regular. Bien, bien, perfecto. Perfecto, profe, claro, muchas gracias. No, de nada. Pero bueno, vamos a tratar de no llegar a esa instancia, ¿no? La verdad que mi intención es no llegar a esa instancia, pero como le digo, en mi caso particular, yo estoy bastante complicada por cuestiones personales que lamentablemente han hecho que no llegue. Además de que ya acarreaba ciertas deficiencias con la materia previa. Entonces, bueno, se ha ido acumulando y obviamente llegado el momento del examen, sabía lo que usted quería que hiciéramos, pero el momento de plasmarlo en la hoja fue bastante complicado y me di cuenta que no, no estaba yendo ni para adelante ni para atrás, entonces dije no, así no se puede. Pero bueno, sigo Bien, lamentablemente atrasada, bien. es así, es Bueno, cuestión mía, bueno, ¿no? de igual manera tampoco se asusten que tampoco es imposible rendirlo libre. O sea, ha habido alumnos que se han presentado libre y la han podido sacar a la materia, así que tampoco sería el fin del mundo quedar libre. No tratemos de llegar a esa instancia, pero bueno, si pasa, piensen que tampoco es algo que no puedan después sobrellevar, ¿sí? Es prepararse más a fondo, pero no es nada que no se pueda superar. ¿M? Perfecto, perfecto. Bueno, calculo que serán más o menos ustedes las que por ahí necesitaban alguna devolución. Creo que está bueno hacerlo porque por ahí ayuda a comprender algunas cuestiones que en realidad yo me imaginaba que iban a ser mejores los resultados porque no lo vi como difícil el examen. Incluso dentro de, claro, lo que pasa es que a Agua. esa clase que hicimos medio de repaso no estaban todos, ¿no? Pero en esa clase de repaso como que yo les tiré ahí unas orientaciones que una lástima que no pudieron estar todos, ¿no? Mm. Porque eso les podría haber también creo que ayudado en algún punto. Bueno, voy a compartir la pantalla, vamos a ir viendo el examen bueno, vamos a ir tratando de resolverlo en conjunto y cualquier duda, cualquier inquietud me van preguntando y la vamos canalizando, ¿sí? No duden en interrumpir, en abrir el micrófono, hablar, porque por ahí yo no, si escriben, no veo el chat en la pantalla, ¿eh? Bueno, a ver, ahí se ve la pantalla mía. Sí, profe, se ve. Bien. Creo que eso es lo único que le... Sí, Ahí está, bien, vamos, Ponce.
Profe, no sé si está hablando o no, pero yo lo veo tildado. Sí, yo también. También lo veo tildado. Creo que se cortó, ¿no? Ahí me escuchan. Sí, ahora lo escuchamos. Recién había quedado como Ah. congelada la imagen, tildado y no veíamos Sí, se nada. me había cerrado el programa, no sé por qué. A ver, vamos a probar de vuelta. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Bien. El coso para hacerlo yo. Bueno, mejor así ya no me tengo que ocupar tanto. Vas a ocupar el rol que vos tenías antes. No me molesta que seas amo de casa. De vuelta se tildó. ¿Se volvió a tildar? Sí, se volvió a tildar. Yo estaba justo por decir lo mismo. Profe, su conexión a internet es un asco. Estoy teniendo problemas, no sé por qué se me cierra el programa. A ver. Bueno. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno. El primer ejercicio era un ejercicio en donde lo que teníamos que ejercitar más que todo era la aplicación de los límites en los distintos modelos, ¿sí? De acuerdo a que nos pedía el punto 1, el modelo de costo histórico puro, luego el costo histórico reexpresado y el de valores corrientes con inflación. Básicamente lo que nos pedía era que nosotros indicáramos cómo quedaban el cierre medio de las mercaderías, nada más. No implicaba tener que hacer todos los asientos y registros contables de las compras, de las ventas. De hecho, por eso en algún punto me habían preguntado, ¿y las ventas en qué fecha se hicieron? Y no era relevante acá. No era relevante porque en definitiva el objetivo del ejercicio iba a definir cómo tenían que quedar medidas las mercaderías, ¿sí? Se tildó de nuevo. Pase la respuesta y desaparezca. ¡Café! No, amor. A lo mejor se apaga la cámara. Andar un poquito más fluido. O porque si no es un paquete de papitas. No, mentira, trae salchicha. No trae ¿Escuchan salchicha. ahí? Sí, y Sí, creo que se volvió a cortar. No sé si es el internet o qué que hace que se corte, así que voy a dejar la cámara desactivada para que no ocupe tanto. Vamos a ver si es el problema o no sé qué está pasando, ¿eh? Bueno, les decía que el objetivo de este ejercicio, del ejercicio 1, pasaba porque indicáramos, digamos, a qué valor quedaban las mercaderías con la aplicación del modelo que nos pedía y obviamente considerando los límites, ¿no? Que es lo que hace que la mercadería, el cierre o cualquier activo que estuviese analizando tenga la valoración o la medición que deba tener, respetando que no esté sobrevaluada, es decir, que no
que no supere a su valor de mercado. Digo esto porque surgió ahí un par de dudas de decir, no tengo la fecha de las ventas. Bueno, no era trascendente porque, vuelvo a repetir, no teníamos ni que reexpresar ventas, ni que reexpresar costos, simplemente trabajar con las existencias de mercaderías. Sí, lo que se había aclarado, que sí ese dato estaba faltando, era el método de descarga, porque bueno, evidentemente sí eso es necesario para saber qué existencias me quedan al cierre, ¿no? Porque si yo vendo, tengo que saber de qué unidades fui sacando y por ende a cuáles quedaron. Bueno, en función de esto, entonces, el dato o el ejercicio nos planteaba que nosotros tenemos 500 unidades de bienes de cambio, que las habíamos comprado en mayo del 2021 por un total de 5.000, y que nos aclaraba que ese dato se había extraído de un estado de situación en moneda homogénea el 31 de diciembre del 2021. ¿Ese es un dato relevante? Sí, es un dato relevante al momento que yo tenga que trabajar la homogeneización de la moneda, ¿no? Porque evidentemente que sé que ese valor, esos 5.000 pesos, ya están representando un poder de compra de diciembre del 2021. Es decir, no es necesario ir a ver en qué momento se compran esas unidades, porque ya eso previamente se ajustó y se dejó evaluado, ¿no es cierto?, poder de compra de diciembre del 21. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Obviamente que si no hubiese dicho que era de un estado en moneda homogénea, obviamente que sí hubiese sido necesario saber cuándo se habían comprado esas unidades para de esa manera, ¿no es cierto? Luego al momento de tener que homogeneizar, saber cuál es la fecha de anticuación o el origen que tienen esas partidas que ya tenían existencia, ¿no? O las que tenían en definitiva al cierre del ejercicio anterior. Después compraba 300 unidades en julio del 22 a 12 cada una, compraba otras 500 en octubre a 10.000 en total, ¿no? Y después vendía 600 unidades a 40 pesos en este caso. Como datos adicionales tenía que la fecha de cierre era diciembre del 22, que el costo de reposición a fecha de cierre era de 16 pesos cada una, que el precio de venta era el 30 y que el gasto de venta era el 2, que el margen de ganancia era del 40, y luego tenía los índices de precios, ¿no?, de cada mes, como para armar luego los coeficientes. Bueno, en función a eso, el primer punto nos pedía, dice, indique el valor al cierre de las mercaderías y los correspondientes ajustes, si corresponde por aplicar el límite a la medición. Bueno, evidentemente lo primero que ustedes tienen que hacer ante todos estos datos es decir, bueno, ¿cuál es el valor de existencia, ¿no es cierto?, o el importe de mercaderías, ¿no? Yo tengo que analizar las mercaderías. ¿Se ve ahí la pantalla? Díganme si no, porque estoy escribiendo en la pantalla. Sí se ve, profe, se va viendo bien. Bien. Sí, profe, se ve. Bueno, tendríamos que ver las mercaderías al 31 de diciembre, qué valor tienen. Porque yo evidentemente para llegar al cierre y trabajar en el primer modelo, Se trabó de nuevo, profe. se sigue cortando. Denme un segundo que porque estoy a través de la aplicación, voy a entrar desde la web a ver si el problema es la aplicación o si directamente es mi Teams que no está funcionando. Aguárdenme un segundo que me desconecto y me vuelvo a conectar desde la web, ¿eh?
Bueno, acá estoy de vuelta. Perdón, el problema este técnico. Se complicó todo. Vamos a ver si por acá No hay me anda. problema. Bueno, a ver, vamos a compartir. Compartir pantalla. ¿Cómo andamos ahí? ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, crucemos los dedos que no se corte más. Entonces, lo que les estaba planteando es que nosotros tenemos que llegar a poder definir el límite de este modelo que, ustedes recuerdan, era costo o mercado el menor. Pero el mercado tenía una cierta particularidad acá porque decía, bueno, vos podés tomar el costo de reposición siempre que sea menor o igual al BNR y mayor o igual al BNR menos el margen de ganancia. Lo que acá había que interpretar es que estos márgenes, ¿cierto? El BNR y el BNR menos el margen de ganancia, son límites en cierta forma que me imponen a la hora de yo definir este valor de mercado. Pues esto va a ser como lo que se denomina un límite superior y esto va a ser un límite inferior. Eso significa que mi valor de mercado, que va a venir dado por el costo de reposición siempre que cumpla esta pauta, no habría ningún tipo de inconveniente. Ahora, cuando el costo de reposición se vaya por encima del valor del BNR, porque fíjense que la regla cuál es, que el costo de reposición siempre sea que menor al BNR y mayor al BNR menos el margen. Entonces, evidentemente que, poniéndolo en números, ¿no? Si mi costo de reposición fuese 30, el BNR es 40 y el BNR menos el margen de ganancia es 20, yo podría tranquilamente trabajar con ese valor de 30 como valor de mercado, porque sé que está cumpliendo que ese costo no excede ni el BNR ni tampoco está por debajo del BNR menos el margen. ¿Se entiende la idea? ¿O me siguen hasta allí? Sí, profe, se entiende. Ahora, ¿qué pasara si el costo de reposición, por ejemplo, diera 60? Si el costo de reposición me da 60 y empiezo a plantear la regla, me doy cuenta inmediatamente que está superando el BNR. Está cayendo ya por el lado derecho de este corchete. Entonces, evidentemente, cuando yo tengo que definir el valor de mercado, ya esos 60 no me sirven. ¿Cuál va a ser mi valor ahora de mercado? Los 40. Y eso voy a definir como mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo de reposición está siendo más grande que el BNR. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí con la idea? Por el otro lado, si Sí. nadie me dice nada, sigo. Cualquier cosa ustedes me frenan, ¿sí? Para no estar que me tengan que decir sí a cada rato, pero por ahí me gusta ver si más o menos me siguen. Entonces, por el otro lado, espérense que voy a, porque si no se me va, denme un segundo. Me matan con los sonidos. Por el otro lado, si el costo de reposición fuese más bajo que el BNR menos el margen de ganancia, supónganse que mi costo de reposición ahora es 10, ¿bien? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora se iría por el lado izquierdo del corchete
Y por ende, al ser más bajo que el BNR menos el margen de ganancia, y como ese valor ser mi límite inferior, mi mercado ahora pasarían a ser los 20 pesos. ¿Sí? Entonces, eso es el cuidado o lo complejo que podemos tener acá, de que tenemos que analizar toda esa fórmula, digamos, y garantizar que lo que yo tome como mercado esté dentro de los límites admitidos, tanto superior como inferior. Y si ya ese valor excede el límite superior, voy a tomar el límite superior, que sería el BNR, y si está siendo inferior a el límite más bajo, que sería el BNR menos el margen de ganancia, ese va a ser entonces mi valor de mercado. ¿Está? Entonces esa cuestión es la que yo tenía que analizar ahora en este ejercicio. Para lo cual, tengo que llegar a los dos valores, ¿no? Primero, llegar al costo. Porque yo necesito saber, bueno, las mercaderías, como decíamos, al 31 de diciembre, ¿cómo están medidas? Para ello, si nos volvemos al ejercicio, el enunciado, ¿dónde lo tengo? Por acá. ¿Ustedes ven allí el enunciado o solamente están viendo la pantalla blanca con lo que escribo? Vemos la pantalla blanca con lo que Yo escribe. veo solamente la pantalla. Bien. Y ustedes no lo tienen al enunciado, ¿no es cierto? No. No, Se profe. dijo. Si no recuerdo mal, quedaban a 16 pesos cada una. Bueno, espérense. El 16 pesos era el costo de reposición, sí. Pero déjenme a ver si puedo compartir para que puedan ver también el enunciado y no estar tan perdidos. A ver. Lo que debería hacer es compartir la pantalla y no la ventana. Ahí no ven más nada, ¿no? Aquí no hay tanto que lavar mañana. ¿Ahí queda vos? El día mañana hago el almuerzo de corazón. Bueno. Porque si no me iba a hacer corazón con salteado de Ahí no vegetales, ven más más nada, ¿no? repollitos con salsa Déjenme. de soja y fideos tipo. No, se ve la llamada. No. Bien. Y ahora se debería ver, ¿no? Y ahí se ve la pantalla de la compra. Bien. Entonces vamos a hacer una jugada de poner esto acá. Bien, ahí se ve dividido, ¿no es cierto? Bien, entonces, para llegar al objetivo que decíamos, que es necesito llegar al costo, o sea, a las existencias finales de mercaderías, nosotros decíamos que teníamos una existencia inicial de 500 unidades, que las habíamos comprado el 10 de mayo por un total de 5.000, ¿sí? Es decir, que cada unidad estaba costando ¿cuánto? Les voy a hacer sacar cálculos, ¿eh? No se crean que va a ser tan simple hoy. Dividida, decíamos 500 unidades, me da un valor de 10 pesos por unidad, ¿no? Bueno. Después habíamos comprado, teníamos dos compras. Comprábamos 300 unidades a 12 y comprábamos 500 unidades por un total de 10.000. ¿Sí? Me van siguiendo 300 a 12. Nadie me saca las cuentas, así que voy a tener que sacarlo yo.
Quedarían 500 a 20. 3.600, ¿no? 500 a 20 acá. Bien. Perfecto. Y después decía que vendía 600 unidades. Venta 600 unidades. Y acá, como decíamos, toma relevancia el método de descarga para saber esas 600 unidades a qué costo se fueron, ¿no? Entonces, si es primero entrado, primero salido y vendí 600, se irían las 500 a 10, ¿no es cierto? Y de las 300 unidades, que sería el costo siguiente, se irían 100, o sea que me quedarían 200. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que entonces mi existencia final de mercaderías estaría compuesta por 200 unidades a 12 y las 500 unidades a 20. Esto me da 10.000 y 200 por 12, ¿cuánto da? 2.400. 2.400. Gracias. Esto significa que nos queda una existencia de 12.400 pesos. ¿Qué sería para nosotros eso dentro de la fórmula del límite? Esto es mi costo, ¿no? Y que yo ahora voy a tener que comparar contra quién, contra el mercado. ¿Me van siguiendo? Para definir el mercado, recién dijimos que era costo de reposición siempre que fuera menor o igual al BNR, mayor o igual BNR menos el margen de ganancia. Para lo cual tenemos que definir todo eso, ¿no? El costo de reposición era un dato que nos daba al ejercicio, que nos decía fecha de cierre. El costo de reposición de las unidades, 16 pesos cada una. Entonces hay una de ustedes recién dijo, al cierre quedan a 16. Bueno, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver si primero este 16 cumple los límites previstos. Es decir, que no supere el BNR ni que tampoco sea o que esté por debajo del BNR menos el margen de ganancia. Punto 1. Y punto 2, como acá yo estoy trabajando el modelo de costo histórico puro, después tendré que ver si ese costo de reposición está por encima o no del costo, porque si este costo de reposición está por encima del costo, no aplicaría límite, ¿no? Porque diría, bueno, el costo o las mercaderías están bien valuadas porque no superan a su valor de mercado. Es decir, ¿cuándo yo aplicaría el límite? Cuando evidentemente ese costo esté por debajo, ¿no? Perdón, ese costo esté por encima de ese valor de mercado, porque allí estaría sobrevaluando esa mercadería y por ende la tendría que bajar. Se entiende el sentido del límite, ¿no? No es llevarla siempre a ese valor. Es un valor de referencia, un valor límite que me dice la ley. Es decir, yo, mientras tanto, no exceda ese valor, están bien valuadas. Ahora, cuando exceden ese valor, ahí es donde yo tengo que generar el ajuste o disminuir el valor de mis existencias porque evidentemente están sobrepasando su valor de mercado. ¿Me siguieron el razonamiento? Sí, profe. Bien. Bueno. Sí. Entonces, para lo cual entonces tendríamos que calcular todo. Vamos a armar ahora el BNR. ¿Se acuerdan el BNR que era igual? El BNR era el precio de venta menos los gastos de venta. Era un dato que teníamos a continuación. Dice, el precio de venta fecha de cierre es 30 y los gastos del 2%. O sea que tendríamos que hacer para sacar el BNR el 30 menos ese 2% de gastos. ¿Sí? Si sacamos esa cuenta, si alguien tiene, me lo va cantando. 29,4. Gracias. 29,4. Bien. Bien.
Entonces, fíjense que el BNR me da 29,4. La pregunta es, ¿el costo de reposición hasta acá yo lo podría tomar? Y sí, porque viene siendo menor al BNR, ¿sí? Hasta acá estaríamos bien, pero ahora vamos al otro extremo, porque ahora hay que tener cuidado que ese costo de reposición no sea más bajo que el BNR menos el margen. Entonces, el BNR ya lo tengo, que es 29,40, y acá le resto el margen de ganancia. ¿Cómo se calculaba el margen de ganancia? Cuidado, ¿no? Porque el margen de ganancia era el precio de venta, o al precio de venta le teníamos que quitar o restar ese margen propuesto que el ejercicio indicaba que era del 40%. O sea, a ese precio le voy a restar el 40%. Porque acuérdense que el margen de ganancia, ¿qué es? Lo que un empresario le gana a lo que vende, ¿no? Entonces, ese precio de venta es donde está incidido el margen de ganancia, porque el costo, cuando se le carga el margen de ganancia, determina el precio de venta, ¿sí? No es, y acá creo que es siempre el error habitual, no es aplicar el 40 o restarle el 40 al BNR. Porque al BNR le tengo que restar el margen de ganancia que sale de aplicárselo al precio. ¿Estamos? Entonces, cuidado con eso. Entonces, acá yo lo que tendría que hacer es a 30, que era el precio de venta, restarle o quitarle ese 40%. ¿Sí? Y ahí entonces determino el margen de ganancia. ¿Me siguen? Si no saqué mal la cuenta, me queda 17,4. Bueno, a ver, o sea, acá yo saqué este valor que sería 12. Esto da 12. Por lo tanto, acá haría 29,40 menos 12. Y el valor entonces... Acá estamos. 29,40 menos 12 sería... Exactamente, son los 17,40. ¿Está? Entonces, fíjense qué pasa acá. ¿Es el costo de reposición mayor o igual al BNR menos el margen de ganancia? No, ¿no es cierto? O sea, está No, pasando lo que entonces veíamos tomamos el recién. límite inferior. Claro, está pasando lo que veíamos recién. El costo de reposición me está cayendo por acá. Está cayendo por fuera de los corchetes que habíamos definido, ¿no? Entonces eso significa que mi valor de mercado van a ser los 17,40. Mi valor de mercado. Sería el valor de mercado unitario. Si yo quiero compararlo, ¿no?, con mi costo, que lo calculé recién a valor total, ¿qué tendría que hacer? Los 17,40 multiplicarlo por ¿cuánto? ¿Vas a comer más de lo que dejaste acá arriba? Las 700 Exacto. sería. Las 700 unidades que nosotros tenemos, ¿sí? Eso nos daría el valor de mercado referencial. Entonces, si hacemos los 17,40 por las 700 unidades, nos da 12.180. Este entonces sería el valor de mercado. Y ahí podría hacer la comparativa, ¿no? Porque digo, costo o mercado, el menor de ellos, ¿sí? ¿Y qué está pasando acá? ¿Cuál es menor? ¿El costo o el mercado? ¿Qué observan ahí? Es menor el mercado. Es menor el mercado, entonces, ¿hay ajuste o no hay ajuste? ¿Opera o no opera el tope?
Y operar límite. Opera el límite, porque si yo no hago nada y digo, no, está bien, no está bien, porque evidentemente que vos estás sobrevaluando esas mercaderías, porque vos las tenés a 12.400 y tu límite son 12.180. Entonces vos vas a tener que generar una pérdida, que acuérdense que en los modelos de costo la pérdida se llama ajuste de mercado, por un total de esa diferencia, ¿no? Es decir, los 12.400 menos los 12.180, o sea, un ajuste de 220 pesos. O sea que eso nos tendría que motivar un asiento de ajuste al 31 de diciembre del 22, fecha de cierre, en donde genero el egreso, ajuste de mercado por 220, a mercaderías por 220. O sea, tengo que reducir en 220 pesos mis mercaderías para que justamente entonces queden valuadas a 12.180. ¿Eh? ¿Siguieron? Eso era el ejercicio 1. Y yo ahí me equivoqué y puse como valor de costo ¿Por qué? el valor de las últimas mercaderías ingresadas. Puse como costo 20. Ahí fue Claro. mi error. Bien, o sea, lo que pasó es que te faltaron las 200 que ya tenías, porque vos habías vendido 600 nomás. Claro, yo puse solamente el valor por unidad, entonces puse en costo, valor por unidad 20 y en mercado 17,4. Claro, por eso te digo, te estabas olvidando de estas 200 a 12. Claro, como que las homogeneicé en vez de dejarlas. Claro, claro. Eh, por eso era importante no ver el método de descarga. ¿Cuándo yo podría tener un único costo en el caso de costo histórico si hubiese utilizado un promedio ponderado? O sea, en lugar de trabajar con PEPs, hubiese utilizado el método de promedio ponderado. Pero asimismo, digamos, el costo de tus mercaderías estaban por encima del mercado. Claro, igualmente me quedó el ajuste a precio de mercado en 17,4 por unidad. Pero bueno, después me hubiera quedado mal el asiento de ajuste por la cantidad. Claro, vos lo hubiese hecho por 500, no por 700, digamos. ¿Se entiende? El resto, ¿está todo bien? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa en el modelo de costo histórico reexpresado? ¿Qué es lo que cambia? Y cambia que ahora tenemos que homogeneizar, ¿no? Entonces significaba armar el cuadrito, ¿se acuerdan el cuadrito que ustedes hacían al momento de homogeneizar? Que era el concepto, valor de origen, fecha de origen, coeficiente, valor de origen reexpresado, RECPAN, y acá venía el tope, ¿no? Que era valor recuperable y se operaba el ajuste de mercado. Fíjense, sigo usando ajuste de mercado porque sigo trabajando con costo, nada más que ahora es reexpresado. Pero la esencia del modelo sigue siendo costo, ¿no? Y bajo este modelo, el límite, si ustedes se acuerdan, que era costo reexpresado o valor recuperable el menor. Entonces, acá, ¿qué tenía que hacer? Traer el valor de las mercaderías, que es el valor que determinamos acá, ¿no? Estos 12.400, pero que yo no los puedo plantear así y aplicarle eso un coeficiente, porque evidentemente que esos 12.400 se conforman de dos valores que no tienen el mismo poder de compra. Porque yo digo, bueno, los 2.400, que corresponde a las 200 unidades a 12, ¿qué poder de compra tiene eso? ¿Qué origen tendrían esas 200 unidades a 12?
¿Qué les parece? Reexpresado me quedan en 3.196. Bueno, pero ¿cuál sería el origen de eso? Para completar el cuadro, yo quiero definir la fecha de origen. Me queda a julio del 22. Esto viene de julio del 22, exacto. Y después tengo las 500 unidades a 10 eran, no, a 20, que hacen los 10.000, y que eso viene de ¿cuándo? Viene de octubre del Octubre. 22, ¿no? Y eso daría los 12.400 que yo tengo en existencias al cierre. Entonces, evidentemente que ahí había que armar los coeficientes. ¿Se acuerdan cómo se armaban los coeficientes? Los coeficientes siempre era el índice de precio de la fecha de cierre sobre el índice de precio de la fecha de origen, ¿no? Entonces, que acá lo que habría que hacer para el caso de julio sería hacer una división entre los 1.134,5875 sobre julio, que era 851,7610. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Sí. Bien. Eso, a ver si lo tengo yo acá. Vamos a hacer una cosa para hacer un poquito más rápido. Ahí se ve la pantalla, ¿no? sí. Sí, profe. Entonces, fíjense lo que yo tengo ahí en el Excel, lo mismo que estaba graficando recién, ¿no? Es decir, los 2.400 de julio, los 10.000 de octubre, y allí está el coeficiente, ¿no? 1,33 daba y 1,10 daba para el caso de octubre, que saldrían de hacer esa división que decíamos, ¿no? Bueno, yo ahí puse directamente el valor, pero sería hacer la división esa que decíamos recién. Con lo cual, entonces, reexpresado, las mercaderías pasan de 12.400 a 14.226,19, generando un RECPAN de 1.826,19. Un RECPAN que decimos positivo porque el ajuste de las mercaderías va a ir por el debe y el RECPAN me quedaba por el haber. Y ahora determinaba el valor recuperable, que si ustedes recuerdan, el valor recuperable que era el mayor entre el valor neto de realización y el valor de uso. Como hablamos de mercaderías, no tienen valor de uso, van a venir dados por su BNR. El BNR ya lo habíamos sacado antes, se acuerda que daba 29,40 cada unidad. Si yo multiplico 29,40 por las 700 unidades que a mí me quedan al cierre, me estarían dando esos 20.580, que sería el valor recuperable. Y entonces allí aplicaría el límite, ¿no? Costo reexpresado, los 14.226, o valor recuperable, el menor. Como el costo reexpresado está por debajo, no pasa nada y por ende no hay ajuste de mercado. Entonces lo único asiento que teníamos que hacer era ajustar las mercaderías por 1.826,19 RECPAN, lo que equivaldría a decir entonces que las mercaderías a qué valor quedan, a 14.226,19. ¿No? O sea, en el modelo anterior quedaban en 12.180, porque tuvimos que bajarlas por aplicación del límite. En costo histórico reexpresado quedarían a su costo reexpresado al no superar su valor recuperable, que serían los 14.226,19. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y ahí nos iríamos ahora al valor corriente con inflación. ¿Qué cambiaba en el valor corriente con inflación? Hasta acá, digamos, el cuadro es exactamente igual que el anterior que vimos. O sea, determino los valores de las existencias finales, aplico las fechas de origen, determino los coeficientes, me da su valor expresado y genero el RECPAN. Pero como este es el modelo de valores corrientes, yo digo, bueno, el cierre, ¿a qué valor tiene que quedar las mercaderías? Su valor corriente.
y eso va a generar un resultado por tenencia real. ¿Por qué digo que es real? Porque comparo este valor, que sería el valor que tienen las mercaderías en relación al valor que tiene el mercado de la fecha de cierre, y por ende es un valor que tiene poder de compra de fecha de cierre, lo voy a comparar no con este valor histórico, sino con este valor homogeneizado, que sería que al valor histórico, que tenía poder de compra distinto al de cierre, al aplicarle los determinados coeficientes inflacionarios, lo puedo llevar a poder de compra de cierre. Entonces estoy comparando este valor con este valor, que ambos tendrían el mismo poder de compra, que el de fecha de cierre, y por ello digo que el resultado por tenencia que yo genero es real. ¿De dónde salen los 11.200? Los 11.200 serían las 700 unidades que a mí me quedan al cierre, por el costo de reposición que tienen esas unidades a la fecha de cierre, que si ustedes recuerdan era de 16 pesos cada unidad, ¿sí? Entonces, esos 11.200, ¿con qué los comparo? Decíamos con los 14.226. Es decir, que tengo que bajar el valor de esas existencias. De 14.226 las llevo a 11.200, genero por ende un resultado por tenencia negativo de 3.026,19. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. Pero después vendría el límite. Y bueno, ¿esto con qué lo tengo que comparar? Con su valor recuperable. Y si opera el límite, acá como ya pasé a trabajar con valores corrientes, la cuenta que reflejaba el ajuste era ya pérdida por desvalorización, ¿no? Ya no uso más ajuste de mercado porque no estoy con costo. Entonces, ¿cuál era el límite aplicable acá? Valor corriente o valor recuperable, el menor. Como el valor corriente está por debajo del valor recuperable, no opera el límite, por lo tanto, no hay pérdida por desvalorización. Conclusión, el asiento que yo tendría que hacer sería este que tengo acá, ¿no? Reflejo el resultado por tenencia, los 3.026,19, ajusto contra el REIPAN los 1.826,19 que genero, y reduzco las mercaderías en 1.200. ¿Por qué reduzco las mercaderías en 1.200? Pues en definitiva, de 12.400 que estaban inicialmente, final las tengo que llevar a 11.200. ¿Sí? Esto sería hacer el asiento en un solo paso, ¿no? Pero si ustedes se esquematizan más y lo ven más en varios asientos, podrían hacer primero, generar esto, ¿no? Y hacer entonces mercadería RECPAN por 1.826,19. Después, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que reflejar esto. Entonces, ¿qué harían? Resultado por tenencia a mercaderías por 3.026,19. Si ustedes hacen esos dos asientos, es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Ya están ajustando la mercadería en términos netos en 1.200, la están reduciendo y están reflejando el recto de 1.826 y el resultado por tenencia de 3.026. Conclusión de esto, ¿qué es lo que ustedes tienen que marcar? Que cómo me quedan las mercaderías valuadas a 11.200, ¿no? Sería su valor corriente, que al no superar su valor recuperable, quedarían a ese valor. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos me siguieron? O sea, ven que en definitiva no era complejo, era simplemente armarnos estos cuadritos y definitivamente decir, bueno, al aplicar todo esto, ¿a qué valor me va quedando esa mercadería? Siempre y cuando haciendo el análisis hasta la última etapa, que era verificando que no superaran los límites, ¿no? Es decir, en este caso, en el único caso que lo superaba fue en el de costo histórico puro. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Alguna duda de esto, de modelos contables, de alguna cuestión que no haya quedado clara? Si no, pasamos al de créditos. Naranja Fanta. ¿Se entendió, profe? Bien. Bueno, en el caso 2, o el ejercicio 2,
nos planteaba lo siguiente, dice, la empresa Juniper S.A. solicita el 1 del 11 del 21 un préstamo de 100.000 pesos a devolver en un plazo de 90 días. La tasa pactada dice es del 1%, mientras que la tasa de mercado activa del Banco Nación para esa fecha era del 3,37. Y cerraba el 31 de diciembre del 21. Bueno, en función a eso nos iba pidiendo una serie de cosas, ¿no? El monto total de intereses a devengar, si hay un resultado por tenencia, indicar cuál era, y el importe del préstamo a pagar el 1 del 11 y el importe del préstamo a pagar el 31 del 12. Bueno. Situémonos en contexto, acá estamos hablando de un pasivo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Lo ven a eso, ¿no? Nadie vio que esto era un crédito para arrancar. ¿Estamos de acuerdo que es un pasivo? Sí, nosotros pedimos el préstamo. Exacto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos como empresa Junival, una obligación, ¿no? Entonces, ¿cuándo solicitamos el préstamo? El 1 del 11 del 21. Dice que solicitamos ¿cuánto? 100.000 pesos. Y que lo vamos a devolver en 90 días. Entonces tendríamos al 31 del 11 un mes, ¿no? Al 31 del 11 un mes, al 31 del 12 2, al 31 de enero del 2022 tendría los 90 días, ¿sí? Mi pregunta primera, ¿cuál es? ¿Cuánto yo tendría que devolver el 31 de enero? Para saber eso, ¿qué harían? Yo les pregunto, hoy pedí un préstamo de 100.000 pesos, lo voy a devolver en 90 días, o sea que lo estoy devolviendo el 31 de enero. ¿Cuánto tengo que pagar el 31 de enero? ¿Cómo sacan eso? Serían los 100.000 por 1 más la tasa elevado a la 3 porque son 3 meses. Bien, O hasta sea, ahí yo te sí, seguí. 90 meses. Ahora el problema es que hay dos tasas. ¿Cuál tasa tomo? ¿El 1% o el 3,37? La tasa pactada, el 1%. Exacto, exacto, el 1%, porque yo tengo que, recuerden que no puedo mentir acá, no puedo inventar cosas que no son, ¿no? Entonces, yo sé que hoy pedí 100.000 y que voy a devolver al 31 de enero, como dice la compañera, haciendo los 100.000 por 1 más el 0,01 elevado a la 3. Eso me reflejaría acá cuánto yo tengo que devolver, que eso me daba 103,30. exacto, 103,30,10. Esto me da 103,30,10. Eso es lo que yo tengo que devolverle al banco a los 90 días. Ahora, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, bueno, yo estoy acá aplicando una medición inicial, digo acá al 1 del 11, ¿no? Al 1 del 11, medición inicial ¿de qué? De un pasivo que está originando ¿dónde? En una transacción financiera. ¿Qué me decía la norma ahí? Que tenía que medir de acuerdo a la suma de dinero recibida. Si yo cortara ahí el análisis, digo, bueno, perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer al 1 del 11 de ese año es caja, ¿cuánto recibo yo? 100.000 pesos. Tengo unos intereses negativos a devengar, que serían los 3.030,10. Y tengo una obligación, préstamos a pagar, por los 103.030,10. ¿No? Entonces yo estoy bárbaro, hice el asiento y digo, cumplo con la norma que me dice que como medición inicial al 1 del 11, este préstamo tiene que dar a la suma de dinero recibida, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago acá? Si yo analizo el 1 del 11, el préstamo ¿en qué valor está? Y digo, préstamos a pagar 103,30,10
menos los intereses negativos de vengar de 3.030 con 10, eso me da 100.000. Que era 100.000 la suma de dinero recibida. Ahora, ¿está bien eso? Y no sé, porque si la RT me seguía diciendo algunas cuestiones. La RT me decía que si la tasa de interés pactada era menor o nula, o sea, directamente no había tasa respecto de la tasa de mercado, no podía medir más de esta manera. Porque en ese caso dice que, según decía la resolución, tenía que medir a la mejor estimación posible de las sumas a pagar en este caso, estoy hablando de una deuda. Si yo hablo de la mejor estimación de las sumas a pagar, hablo de un valor actual de los futuros flujos de fondos. ¿Actualizados a qué tasa? A la tasa de mercado. Entonces eso significaría que al no poder medir de esta manera, ¿no?, tendríamos que cumplir con lo que nos dice la normativa y decir o medir al valor actual de los futuros flujos de fondos actualizados a la tasa de mercado. O sea, que ¿cuál es mi futuro flujo de fondos acá? Los 103.030,10, que los voy a tener que actualizar con la tasa de mercado, ¿no? O sea, que ahí que tendré que hacer entonces los 103.030,10, dividirlos por 1 más, ya no el 1%, porque esa era la tasa pactada, sino que acá trabajaría con el 0,037, perdón, 0,337, que sería la tasa de mercado, o sea, el 3,37% que cobra habitualmente el banco para un préstamo, ¿no? Y obviamente elevado a la 3 porque es un valor que está 3 meses adelante y lo traigo 3 meses hacia atrás. ¿Me siguen hasta acá con la idea? Sí, profe, o sea que, como para repasar, primero calculamos con la tasa pactada y luego lo hacemos con la tasa de mercado que nos dé, en este caso. Siempre y cuando la tasa de mercado esté por encima de la tasa pactada. O sea, haya una, ¿recuerdan que la norma decía haya una diferencia significativa, ¿no?, entre Sí, la tasa o pactada sea y la que de si mercado? fuera, por ejemplo, si la tasa pactada fuera del 1% y la tasa de mercado fuera del 0,5, ahí no, o no entiendo eso. Del 3,5 sí, sí, porque ya tenés 2 puntos. Yo lo que plantearía es que no habría una diferencia significativa si ponele difiere en un punto, que ya también sería un poco cuestionable. Pero si, por ejemplo, a mí me hubiesen cobrado un 2 y en el mercado hay un 3%, y bueno, uno puede tomar como que ahí dentro de todo está, no hay una diferencia significativa. Para ya de un 1 a un 3, ya tenés 2 puntos, ¿sí? Es bastante. ¿Está? Sí, profe, yo tomé mal los meses, yo tomé 2 meses, entonces obviamente que todo el cálculo me salió mal. Claro, claro. Bueno, eso también siempre tengan cuidado, ¿sí, Anal? Por eso siempre ármense la línea de tiempo, ¿eh? Cosa que no nos perdamos por ahí en esas cuestiones que quizás son sonzas, ¿sí? Pero hace que evidentemente quede todo el ejercicio mal resuelto, ¿sí? Y acá acuérdense que más bajo esta modalidad que es virtual, sí, uno apunta a resultados, ¿no? Y porque en definitiva un poco la materia es caprichosa en ese sentido, porque acuérdense que acá ustedes lo que están aprendiendo es a medir, entonces tiene que estar bien medido. Si yo hice todo el procedimiento bien, pero porque le erré en un mes, y bueno, va a hacer que esté todo mal, pero me explico, ¿no? Es decir, necesitamos esa precisión porque tenemos que apuntar a cómo queda medido el elemento, ¿eh? Sí, profe, Entonces, yo creo que a mí me pasó que primero me costó en la primera parte entender el enunciado. O sea, a mí creo que esa parte me cuesta porque, por ejemplo, en lo que es resolver, encontrar los coeficientes con las tablitas que te mandó, todo eso,
y resolver el esquema, o sea, completar el cuadro, lo sé hacer. Pero bueno, se me complica, no sé si me pongo muy nerviosa con los enunciados, por ahí se me complican las fechas y todo eso. Y bueno, en este ejercicio le erré en los meses. Bien, bueno, por ahí lo que vos podés hacer como un consejo es decir, resolvelo y volvete a leer el enunciado y ya empezás a hacer un análisis más fino, decir, bueno, a ver, es este valor ¿dónde iría? Acá, y vas chequeando, ¿no? Decir, bueno, ¿y a cuánto está? Y a 3 meses, entonces ahí algo, quizás te hubiese saltado, pero acá, mira, lo puse a 2, ¿no? Y era 3. Entonces por ahí a tratar de, en tu caso, digamos, que por ahí puedes ponerte un poco nerviosa y es entendible, porque puede pasar siempre en un examen, pero traten de eso, ¿no? De hacer una revisión como para decir, bueno, que no me salte ningún punto, ningún dato, ninguna cuestión interesante o importante que hace que pueda, obviamente, cambiar todo el esquema, ¿no? Bien, entonces, volviendo acá, si yo actualizo entonces 103 a la tasa de mercado, eso nos daba 93.278,29. Entonces, esto da 93.000, dijimos, 278,29. ¿Qué está representando ese 93.278,29? Lo que la norma dice, la mejor estimación posible de las sumas a pagar, en este caso, porque estábamos hablando de una deuda, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que entonces yo tendría que hacer de esto? La interpretación que yo tendría que hacer de esto es que a mí hoy, en lugar de 100.000 pesos, me tendrían que haber dado 93.278 pesos, para que de acá a 90 días yo devuelva efectivamente esos 103.030,10 y pierda entonces ese 3,37% que es de mercado y no solo el 1% que es lo que a mí me cobraron efectivamente. ¿Se entiende la lógica de esto o hacia dónde voy? Porque yo ahora en ese asiento que voy a hacer de medición inicial tengo que conjugar estas dos cosas, ¿no? Es conjugar lo que pasó realmente, porque vuelvo a repetir, la contabilidad no puede mentir e inventar cosas, pero también reflejar los valores que la norma me pide para que el pasivo quede medido no por la suma de dinero entregada o recibida en este caso, que es un pasivo, sino por la mejor estimación de las sumas a pagar. Entonces yo acá necesito que el préstamo no me quede a 100.000 pesos al 1 del 11, sino que me quede a 93.278. Eso va a motivar a que yo tenga que generar un monto de intereses que luego no va a ser el monto de intereses que efectivamente pago. Por eso que a su vez voy a tener que generar ese famoso resultado por tenencia para compensar esto. Porque la realidad, si vamos a la realidad, es que nosotros ¿cuánto pagamos de intereses? Y nosotros pagaríamos de intereses un total de 3.030,10. Es lo que sacamos inicialmente, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, si yo al valor del préstamo, que son los 103.030,10, le resto 3.030,10, ¿qué me da? Los 100.000. ¿Qué son los 100.000? La suma de dinero recibida. ¿Puedo medir de esta manera? No, porque la tasa que me aplicaron está muy por debajo del mercado, ¿no? Entonces, evidentemente que voy a tener que generar un monto de intereses que va a ser este importe, ¿no? Este importe, pero comparado con este otro importe, para ver el monto de intereses total que yo tengo que considerar para que al restarle entonces el valor del préstamo, ese monto de intereses, me quede este valor que necesito y no este. ¿Me siguen con la idea? Sí, profe. Bien. Ese monto de intereses, si yo hago 103.030,10 contra los 93.278,29,
me da 9.751,81. 9.751,81. Si yo ahora reconozco este monto de intereses a devengar, el préstamo al inicio efectivamente me va a quedar en esos 93.278. Porque si ustedes hacen 103.030 contra los 9.751,81, o sea, restan eso, les va a dar esto, ¿no? Les va a dar los 93.278. Ahora, si yo genero ese monto de interés negativo de vengar, que al inicio eso va a ser una regularizadora del pasivo, ¿no? Porque no está devengado, pero cuando pasen los 90 días eso pasa a egreso, ahí es donde se generaría una incongruencia porque dirías, vos no es real que perdiste 9.751,81. Eso fue lo estimado. Pero lo real que vos perdiste fueron los 3.030,10. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Generas esta diferencia entre esto y esto, que sería lo mismo que hacer esta diferencia, ¿no? Entre lo que me prestaron contra lo que me deberían haber prestado. Y ese es el resultado por tenencia que yo tengo. Que evidentemente va a ser un resultado por tenencia que positivo. ¿Por qué positivo? Porque a mí me tendrían que haber cobrado un 3,37% mensual cuando me están cobrando un 1%. ¿Sí? Entonces le estoy ganando a esa diferencia que no me cobraron, ¿no? ¿Me siguen en la idea? Sí, profe. O sea que esa diferencia es la que yo deberíamos haber puesto en el monto de intereses a devengar. Esa diferencia es la que sería el resultado por tenencia. Porque el monto de intereses a devengar serían los 9.751,81. Pero para que, como decíamos, esto después pasa a ser un egreso 9.751,81, le voy a generar un ingreso, que va a ser ese resultado por tenencia, que sale de esta diferencia, como decíamos, para compensar y que después en el neto me quede el egreso de 3.030,10, que eso es lo que efectivamente perdí. O sea, les muestro cómo quedaría esto entonces. Fíjense, caja, los 100.000, porque es lo que yo efectivamente recibí. El pasivo son los 103.030,10. Y como les decía, genero entonces los 9.751,81, porque de esa manera, si yo a 103.030,10 le resto los 9.751,81, esto me va a reflejar los 93.278,29 que decimos que es la mejor estimación de la suma de cobro. ¿Está? Pero fíjense que te decía que entre lo que yo efectivamente recibí a lo que debería haber recibido, le estoy ganando esta diferencia, ¿no? Que sería esto menos esto, los 6.721,71, que es, por ende, el resultado por tenencia positivo que yo reflejo. De tal manera que es lo que pasa que decíamos recién. Cuando el estado de resultados va a ir el egreso de los 9.751,81, pero yo estoy mandando también un ingreso, que es el resultado por tenencia que generé de los 6.721,71, cuando yo hago esa diferencia, fíjense que me queda 3.030,10, un egreso, ¿no? De 3.030,10. ¿Qué son los 3.030,10? Y el interés que yo efectivamente pagué a ese 1%, así los 103.030,10 contra los 100.000 me daban los 3.030,10. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, entonces, para ir dando las respuestas al parcial, primero me pedían entonces el monto total de intereses de vengar el 1 al 11, serían los 9.751,81, ¿no? No los 3.030,10. Por otro lado, nos pedía el importe del resultado por tenencia, el 1 del 11, si no había, decíamos, que tenían que poner de 0, entonces ahí irían los 6.721,71 que explicamos por qué se generaban, ¿no?
Y después me pedí el importe del préstamo a pagar al 1 del 11. ¿Y cuál sería? ¿Y qué valor pondrían? Los 103,030. No, porque ese sería el valor del préstamo, fíjate a qué fecha, al 31 de enero del 2022. Yo me está pidiendo el ejercicio el valor del préstamo a esta fecha, al 1 del 11 del 21. ¿Qué valor tiene A el los préstamo? 93.278. Exactamente, que sería de los 103 restarle el monto de intereses a devengar, que es total porque ahí arranca, ¿no? No hay nada devengado. Y después me pedí el importe del préstamo a pagar al 31 de diciembre del 21, o sea, la fecha de cierre. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? ¿O cómo sacarían el importe del préstamo a pagar el 31 de diciembre del 21? Hay varias formas, ¿no? Traer otra vez los 103,30, pero por un mes. Bien. ¿Y usando qué tasa? La del mercado. Exacto. O sea, yo tendría que agarrar los 103.030,10 y traerlos al 31 de diciembre. De la compañera yo podría hacer 103,30,10 dividido 1 más 0,0337 elevado a la 1. O también podría haber agarrado este valor, los 93.278,29, y llevarlos 2 meses hacia adelante, o sea, hacer 93.278,29 por 1,0337 elevado a la 2. Cualquiera de las dos maneras me hubiese dado cuál es el valor que tiene el préstamo a esa fecha, que eso daba 99.671,18. Vuelvo a repetir, sería o agarro esto y lo multiplico por 2 con la tasa de mercado, fíjense, o agarro esto y lo divido por 1 más la tasa de mercado y nos va a dar eso. Por ende, la diferencia, o sea, entre los 99.671 contra los 93.278, eso nos da cuántos de intereses devengué, ¿no? Que es 6.392,89. Pero esto no era un dato que lo pedía, simplemente lo aclaro porque debería yo registrar siempre los intereses devengados, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, no era complicado, creo, o sea, el ejercicio era muy similar a lo que habíamos visto en clase, nada más que en lugar de ser un préstamo a cobrar, ¿no? Era un préstamo a pagar, o sea, era una obligación. Pero habíamos advertido que, digamos, lo que analizábamos para créditos era de igual aplicación para la deuda, ¿no? Con lo cual, no creo que había demasiada complejidad, pero bueno, puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Es decir, solo ustedes sabrán qué pasó, pero que fue bajo el resultado de aprobación, eso es real, ¿sí? O sea que va a haber que meterle pila, ¿no? Y tratar de encarar el segundo parcial con más profundidad, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna cuestión que